ver el problema. Aquí tenemos un problema donde hay la variable independiente CP y la variable dependiente salario inicial. Lo primero que debemos visualizar es esa situación. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? En este caso lo decimos directamente por reducir tiempo en explicación. Bueno, esta tabla hacemos un diagrama de dispersión, variable independiente en el eje X y variable dependiente en el eje Y, salario inicial, y nos da este diagrama de dispersión. ¿Qué da un diagrama de dispersión? Simplemente es una gráfica de los puntos muestrales en pareja, y esto nos dice que cuando la calificación promedio va aumentando, el sueldo o salario inicial, mejor dicho, va a aumentar. No, lo que se pretende es visualizar qué relación funcional nos puede dar una mejor visión de estos puntos muestrales. Como no se requiere una perfección en la estructuración de la funcionalidad de estos puntos, pues sería muy complicado hacerlo a menos que tengamos una buena computadora. Bueno, nosotros visualizamos que hay una posible ecuación lineal recta que puede ser una buena aproximación a estos puntos. Para encontrar esa ecuación, la fórmula general en términos poblacionales sería de esta forma: y sub i igual a beta sub 0 más beta sub 1 x sub i más el error. Estos beta sub 0 y beta sub 1 vienen siendo los parámetros. Por supuesto, en una recta tenemos el coeficiente beta sub 0, que viene siendo el intersecto de la ecuación de la recta teóricamente con el eje Y, y beta sub 1 viene siendo la pendiente, como ustedes lo vieron en el séptimo año de bachillerato o primer año de bachillerato. Entonces beta sub 1 viene siendo la pendiente. ¿Cómo podemos ver teóricamente la beta sub 1? Es como la unidad de cambio en Y por cada unidad de cambio en X, la variable independiente. Por supuesto, ese subíndice de Y se puede eliminar cuando la variable independiente es una sola. Entonces quedaría como tenemos acá: y sub i igual a beta sub 0 más beta sub 1 x sub i. Eliminamos el subíndice sub i en ambas variables, dependiente e independiente, y nos quedaría una simple ecuación: y igual a beta sub 0 más beta sub 1 x. Todo estimado porque viene siendo a través de la muestra. Ahora, como lo que nos interesa es hallar los coeficientes, necesitamos fórmulas. Vamos a hacerlo en vez de matrices, como lo he enseñado en la clase pasada, y la asignación que les envié, ustedes lo verán al reescribir este archivo. Entonces, como para hacerlo mucho más fácil, vamos a hacerlo a través de ecuaciones. Entonces, beta sub 1 es igual a la suma de los productos cruzados sobre la suma de los cuadrados de las x, donde la suma del cuadrado de la x se calcula a través de esta fórmula y la suma de los productos cruzados de esta otra forma. Para que vayan entendiendo, también la suma de los cuadrados de las y se calcula de esta forma. Bueno, introduciendo los datos en la calculadora, como ya se ha dicho en clases pasadas, entonces la calculadora nos dará todo esta sumatoria: la sumatoria de la y al cuadrado, la sumatoria de las y, el n ya lo tenemos que es 14, etcétera, etcétera. Bueno, para hallar la beta sub 0 también tenemos la fórmula siguiente, que es beta sub 0 estimada igual a y barra, es decir, la media de los valores de la y menos beta sub 1 estimado, que se calcula arriba, por la media de las x. Entonces, utilizando la calculadora nos da los valores respectivos directamente
entonces hay que sustituir simplemente esos valores en la fórmula de beta sus 1. La sumatoria de los productos de las x por y se sustituye, la sumatoria de las x se sustituye, la sumatoria de las y, etcétera, etcétera. Al hacer la respectiva aritmética, entonces concluimos que beta sub 1 es igual a 8,11851. Entonces, beta sub 0, con la fórmula que vimos anteriormente, sería la media de las y menos beta sub 1 aproximado a 812. No aconsejo aproximarlo, pero bueno, para efecto de explicación tenemos así, por la media de las x. Eso nos da beta sub 0 igual a menos 6,63. Aquí tenemos en dos decimales, no les sugiero tampoco colocarlo con dos decimales, sino con la mayor cantidad posible que ustedes puedan colocar los decimales. Bueno, luego la ecuación estimada de regresión es, la vimos anteriormente, es y estimado la recta de regresión, entonces y estimado igual a beta sub 0 estimado más beta sub 1 estimado por la multiplicación de la variable x. Entonces, como ya encontramos beta sub 1 y beta sub 0, simplemente sustituimos en la ecuación. Y nos queda que la ecuación de y con respecto a x, es decir, los salarios inicial con respecto a las notas, es esta que está aquí. Entonces ya este modelo es el que encontramos. Entonces, ¿para qué sirve en primera instancia este modelo? Sin ver nada más, para estimar el salario que usted obtendrá en un primer empleo que encuentre, dada sus notas o su calificación promedio. Ejemplo, si usted al salir de la Universidad de Oriente tiene una calificación promedio de 7, usted simplemente coloca 7 acá, multiplica por 812, le resta menos 6,63 y usted tendría el salario inicial que obtendría en su primer empleo. Se recuerda que esta ecuación se puede usar para valores entre el mínimo y el máximo de los muestrales. Fuera de ese rango es peligroso. Es decir, ¿con qué le quiero decir esto? Que se ha estimado esta ecuación con los datos de la tabla. Entonces, utilizar datos fuera de esa tabla muy extremo es peligroso para la inferencia que podemos hacer. Aquí está otro ejemplo. Si usted tiene un promedio de 3,55, ¿cuánto comenzaría a ganar según esa ecuación estimada? Como ya les dije, se sustituye simplemente 3,55 en x, se multiplica y se resta y usted pasaría a ganar 22.196. Como los datos originales están en miles de dólares, multiplicamos ese valor por 1000. Esto es importantísimo. Recuerde que los datos originales están en miles de dólares, es decir, se ha dividido entre 1000. Ese valor, 22,196 se multiplica por 1000 y da 22.196 dólares anuales. Es decir, usted ganaría 22.196 dólares anualmente, que no sería malo, ¿verdad? Muy bien. Para eso sirve una ecuación estimada al principio de ser encontrada. Pero cuando nosotros queremos saber si en verdad esa ecuación o modelo encontrado es bueno o no, debemos hacer una serie de estimaciones con respecto al parámetro beta sub 1 y beta sub 0. Ahorita acabamos de predecir el salario inicial con respecto al promedio de nota de 3,55. Ahora queremos saber si en verdad este coeficiente 8,12 es significativo o no, o mejor dicho, la variable x es significativa o no. Es decir, si la beta sub 1 o 8,12 es 0 o no 0 estadísticamente.
Si no es 0 estadísticamente, entonces significa que X, ¿verdad?, el promedio de nota, es significativo en estimar el salario inicial. Si estadísticamente beta sus 1, 8,12 es 0, entonces significa que el promedio de nota de los estudiantes no es significativo en el salario inicial. Para eso tenemos que hallar algunos coeficientes como la varianza. ¿Cómo se consigue el estimado de la varianza? Porque no vamos a tener la varianza original, porque para obtener la varianza original tendríamos que tener todos los promedios de las notas de todos los estudiantes y por supuesto unos ejemplos totales de todos los estudiantes, de los salarios de los estudiantes al salir de la universidad. Muy bien. Para hacer inferencias sobre beta sub 0 y beta sub 1 es necesario llegar a una estimación del parámetro varianza, sigma cuadrado. Una estimación de la varianza sería S cuadrado, que es insegado con respecto a la varianza sigma cuadrado. ¿Cómo podemos calcular sigma cuadrado? Por la siguiente fórmula: suma cuadrada de los errores entre n menos 2. ¿Cómo se calcula la suma cuadrada de los errores? La suma de los cuadrados de los errores se calcula por la suma de los cuadrados de las y, que ya vimos arriba. ¿Cómo se calcula? Menos beta 1 estimado, que ya lo calculamos, por la suma de los productos cruzados, que ya la hemos calculado arriba para hallar beta 1, sobre n menos 2. ¿Quién es n? En este caso es el tamaño de la muestra, que es 14. Entonces podríamos encontrar eso. Vamos a hacer inferencia que concierne a los coeficientes de regresión. Muy bien. Podemos hallar intervalo de confianza con respecto al parámetro beta 1, es decir, con respecto a la pendiente, es decir, la inclinación de la recta. Para hallar el intervalo de confianza para beta 1 tenemos esta fórmula, que es beta 1 más o menos t alfa medio grado de libertad n-2 por la desviación estándar, es decir, la raíz cuadrada de la varianza, sobre la raíz cuadrada de la suma cuadrada de las x. Ya indudablemente ya hemos calculado S, ya hemos calculado beta 1, ya hemos calculado la suma de las x arriba. Solamente nos faltaría encontrar el t teórico, que lo encontramos en la tabla t de estudio. Simplemente, si nosotros decimos que el nivel de significancia es 0,05, simplemente 0,05 entre 2 igual a 0,025, y el grado de libertad n menos 2 sería 14 menos 2 es 12. Esto se buscaría en la tabla y listo. Bueno, para probar la hipótesis con respecto a beta 1 necesitamos hallar los estadísticos de prueba. El estadístico de prueba para beta 1 sería, como lo vimos en el tema número 2, sería el estadístico beta 1 estimado menos el parámetro en la hipótesis nula o en la igualdad sobre la desviación de beta 1. Eso sería igual a beta 1 estimado menos beta 1 en la hipótesis nula en la igualdad sobre este señor que está aquí, sería igual a S sobre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las x. Ya todo esto lo tenemos, lo hemos calculado arriba y simplemente se sustituye. Vamos a ver un ejemplo clásico para este ejercicio. Para el ejercicio que nos ocupa, la pregunta: ¿es la variable CP, variable independiente, significativa en el modelo encontrado para un alfa igual a 0,01? Bueno, tenemos que visualizar las hipótesis, ¿verdad? Entonces, la hipótesis nula sería beta 1 es igual a 0, es decir, contradiciendo a la significancia. Si beta 1 es igual a 0, significa que X o CP, la variable independiente, no es significativa. Para que sea significativa, entonces beta 1 debe ser mayor que 0.
Entonces tenemos las dos hipótesis. La hipótesis nula, beta sub 1 igual a 0, contra la hipótesis alternativa, beta sub 1 mayor que 0. Este proceso, como es una muestra pequeña, dibujamos la T de Student y el nivel de significancia, dado que la hipótesis alternativa es mayor, se iría totalmente a la derecha, alfa igual a 0,01. Bueno, es lógico que sea una cola superior. ¿Por qué es lógico que sea una cola superior? Esa es una buena pregunta para que ustedes la vayan analizando cuando reescriban esto. Bueno, para encontrar el T teórico sería de esta forma. Ustedes verifiquen, la varianza sería con esta fórmula. Se calculan todos los coeficientes, que ya lo hemos hecho en la parte inicial. Claro, todos estos valores salen de haber introducido los datos en la calculadora, que nos dan todo esta sumatoria. Calculamos la sumatoria de los productos cruzados, sumatoria de x cuadrado, la sumatoria de la y cuadrado, y obtenemos beta sub 1, ya lo hemos hecho arriba. Calculamos entonces la varianza, y la varianza nos da 1,76006. Es decir, significa que la desviación de beta sub 1, que se calcula a través de esta fórmula que está aquí, es igual a 1,40944. Luego, T calculado sería igual a beta sub 1 estimado menos beta sub 1 para la hipótesis nula de la igualdad, pero la hipótesis nula de la igualdad es igual a 0. Ya hemos calculado la desviación de beta sub 1 estimado, dividimos y T calculado nos da 5,76. Ahora comparamos este valor 5,76 con el encontrado teórico, verificar si este valor es el que corresponde al anterior, ¿verdad? Porque hay que cambiar. En vez de 0,01, 0,05. Aquí en la parte del problema no es 0,01, sino 0,05. Muy bien. Continuamos con la solución del problema. Entonces, aquí por supuesto hay un desfase, 5,76, no 5,70, 5,76 es mayor que 2,68, 65,0. Es decir, cae en la región de rechazo de la hipótesis nula, por lo tanto, el promedio de nota es significativo, pues se rechaza la hipótesis nula. Y así se puede calcular el intervalo de confianza con la fórmula que se dio arriba y simplemente se sustituyen todos los valores encontrados anteriormente y se tiene el intervalo de confianza 8,1185, que se le resta 3,04495 y se tiene el punto límite inferior. A 8,11,851 se le suma 3,04495 y se le tiene el punto límite superior y tenemos el intervalo de confianza para beta sub 1. Ahora, dentro de todo lo que se hace en estos procesos estadístico con respecto al modelo de regresión encontrado, tenemos que verificar qué tan bueno es el ajuste del modelo. Qué tan bueno es el ajuste del modelo comúnmente se obtiene a través de un coeficiente llamado el coeficiente de determinación, y el coeficiente de determinación es R cuadrado. El R es el coeficiente de correlación, que luego lo veré. Bueno, ¿cómo se calcula el coeficiente de determinación R cuadrado? Por esta fórmula que está acá. 1 menos el cociente, la suma de las y, menos beta sub 1, suma del producto cruzado entre la suma de la y. Se sustituyen simplemente los valores y me da que el coeficiente de determinación es 0,71866. ¿Qué significa eso?
que la presencia lineal de CP en el modelo explica el 71,86% de la variación total en los salarios iniciales observados. Es decir, significa para nosotros que la variabilidad en los puntos muestrales es explicada por nuestro modelo en un 72, aproximadamente un 72% de la variabilidad. Es relativamente bueno. Claro está que nosotros pretendemos comúnmente tener un modelo lo más cercano al 100%, pero en el área administrativa un 72% es relativamente bueno. Bueno, también se puede calcular el coeficiente de determinación con esta otra fórmula, que es más sencilla que la que está arriba. Se puede hallar los intervalos de predicción, el intervalo de predicción con esta otra fórmula que no la vamos a explicar, ustedes la van a reescribir y la van a encontrar. Ahora vamos a pasar a una serie de problemas tipo examen.